Muy buenos días y bienvenidos a nuestro curso de programación en Python. En este vídeo vamos a estar viendo los números complejos, cómo Python nos provee la capacidad para trabajar con estos datos. ¿Qué es un número complejo? Básicamente está formado por dos partes. Tiene tanto la parte real como la parte imaginaria. ¿Cómo los definimos en Python? Básicamente tenemos que poner tanto esa parte real como la parte imaginaria. La parte imaginaria la vamos a definir con la letra J minúscula o la letra J mayúscula. Como por ejemplo, aquí nada más estamos definiendo la parte imaginaria. Nótese, tenemos 0, J. Es importante que le pongamos el valor como tal a la parte imaginaria. Aunque el número complejo no tenga parte imaginaria, hay que indicarlo con 0J para que como tal Python lo reconozca. Vamos a abrir nuestra consola. Ok, y después vamos a abrir el intérprete de Python. Muy bien, entonces vamos a minimizar esta parte y vamos a ver estos ejemplitos para definir un número complejo. Entonces, recuérdese, primero la parte real. Por ejemplo, podemos poner que sea 3. Vamos a ponerle que la parte imaginaria sea más 7J. Entonces, aquí ya Python pone paréntesis para indicar que este es un número complejo. Vamos a ver con la función type cómo efectivamente es un número complejo. Le ponemos 3 más 7J. Ok. Y nótese cómo nos regresa que es un tipo de dato complejo. También, como comentaba hace rato, hay que indicar siempre la parte imaginaria. Por ejemplo, si yo simplemente quiero poner, vamos a poner en type nada más el valor de 3, no me lo va a reconocer como tal, como un número complejo. Nótese, dice que es un número entero. Debo de especificarle su parte imaginaria. Por ejemplo, sería aquí 0J. Y ahora sí me dice que es un número complejo. Muy bien. Este número complejo lo puedo almacenar en una variable. Vamos a ponerla así. Complejo 1. Y le almacenamos el valor. Que sería 6, por ejemplo, más 5J. Ahora mayúscula. Y podemos poner nuevamente la función type. Y ponemos aquí la variable complejo 1. Y nos diría de qué tipo de dato es. Nótese nuevamente. Class complex. Entonces, esta es una manera de guardar en variables los números complejos. También lo podemos hacer con la función complex. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a definir otra variable. Vamos a poner la variable complejo 2. Y le vamos a asignar el valor de la función complex. Y en esta función acepta dos argumentos. El primero es la parte real. Entonces sería, por ejemplo, 3. Le ponemos coma, que es el siguiente argumento de la función. Y le ponemos la parte imaginaria. Puede ser, por ejemplo, 8. Y vamos a comprobar ahora con la función type qué tipo de dato es el complejo 2. Y nótese, como nuevamente dice complex. Entonces de esta manera podemos definir un número complejo, ya sea así o con la función complex, con cualquiera de las dos. Ya que tenemos un número complejo, podemos accesar a su parte real. De esta manera, tomamos la variable y luego usamos punto y ponemos real. Y eso nos va a dar el valor de la parte real. Y si queremos accesar a la parte imaginaria sería poner la variable, en este caso z, punto, y poner imac. Vamos a hacerlo. Entonces ponemos aquí complejo 1, que se llama nuestra variable. Complejo 1, punto, y ponemos real. Y nos va a regresar este valor que debiera de ser 6. Vamos a darle un enter. Y efectivamente, nótese qué tipo de datos regresa. Regresa un decimal. Ahora vamos a ver la parte imaginaria. Vamos a ponerle, como dice aquí, que sería imac. Entonces ponemos imac. Y nótese cómo nos regresa el dato o el valor de la parte imaginaria. Estos dos datos, la parte real como la parte imaginaria, su tipo de dato es decimal. Muy bien, ya que hemos definido números complejos, podemos hacer las operaciones que ya conocemos, lo que es la suma, la resta, multiplicación, el conjugado. ¿Cómo haremos el conjugado? Sencillamente hacemos lo siguiente, ponemos la variable que representa el número complejo, punto, y llamamos la función conjugate. Y nótese cómo va a regresar el número conjugado. Este era el número complejo y este es el conjugado. También podemos hacer sumas. Nótese, vamos a hacer la suma. Entonces aquí Python nos provee una facilidad para trabajar con números complejos. Vamos a sumar esos dos. Complejo 1 más complejo 2. Y recuérdese que se suman las partes reales
y aparte se suman las partes imaginarias. Entonces será 6 más 3, 9. Y luego 5 más 8 nos da el 13. Igual podemos hacer multiplicación, etcétera, muchas operaciones. Y una muy interesante es que Python puede hacer potencias de números complejos de una manera muy sencilla. Es muy sencilla, realmente ponemos el número complejo, por ejemplo aquí complejo 1, y ya conocemos el operador de potenciación que sería 2 asteriscos, por ejemplo aquí que se eleve a la 3. Y nótese cómo Python lo hace de una manera muy práctica. Si Python no contara con esta facilidad, nosotros tendríamos que hacer la manita. Tendríamos que convertir este número que está en forma cartesiana a una forma polar y luego de ahí hacer el teorema de Moire y luego otra vez pasarlo de polar a forma rectangular. De hecho ahorita lo vamos a hacer como ejemplo para ver cómo se manejan los números complejos. Nada más por último quería comentarles también que de igual manera como la parte real y la parte imaginaria son valores decimales, también podemos utilizar la notación de que ya la habíamos visto para definir un número decimal. Recuérdese que es una potencia a la 10. Entonces aquí sería 1 por 10 a la 0. Realmente aquí sería 1 porque cualquier número elevado a la 0 es 1. Vamos a comprobarlo. Vamos a poner que el número complejo sea... Lo vamos a almacenar en una variable. Complejo 3 va a ser igual a 1e a la 0. Y le ponemos aquí j. Damos un enter. Ya tenemos nuestro número complejo. Vamos a accesar a la parte real, que en este caso no definimos, debería de ser 0. Entonces si ponemos complejo 3 punto real, nótese cómo nos regresa 0. Y ahora si accesamos a la parte imaginaria, debería de ser 1. Ya que recuérdese que este es una potencia de 10. Será 10 a la 0 por 1. Muy bien, ahora sí, vamos a hacer ese ejemplito. Vamos a hacer la potenciación de un número complejo, haciéndolo a manita, sin ocupar este operador. Vamos a poner el siguiente número complejo. Bueno, antes de ello, vamos a limpiar la consola, el intérprete de Python. ¿Cómo lo hacemos? Primeramente tenemos que ocupar una función. Para ocupar esta función vamos a importar un módulo. Vamos a poner la instrucción import y ponemos el módulo os. ¿Qué significan los módulos en Python? Básicamente un módulo es un archivo Python. En ese archivo vienen definidas ciertas funciones, vienen clases, variables, constantes. Ya vienen definidas para que nosotros las utilicemos. Ese es un módulo. Con la instrucción import le estamos diciendo al intérprete que queremos ocupar ese módulo, el módulo os. Dentro de este módulo os vamos a tener la siguiente función. Vamos a tener la función system y le vamos a pasar un argumento. Recuerde que todas las funciones vienen definidas por paréntesis. Hay algunas que piden argumentos y otras no. Como por ejemplo, aquí tenemos la función conjugate, pero no pidió ningún argumento. Esta sí pide un argumento de tipo string, una cadena, la definimos entre comillas dobles. Y aquí vamos a poner clear. Con esto nos va a borrar o nos va a limpiar la pantalla. Entonces recuérdese, primeramente es importar el módulo os. Y luego dentro del módulo os llamamos a la función system y le pasamos de argumento clear. Le voy a dar un enter y nótese cómo borrar la pantalla. Muy bien, esto sería para Linux. Para Windows, en lugar de pasarle la cadena clear, hay que pasarle la cadena CLS. Muy bien, ahora sí que tenemos limpia nuestra pantalla. Vamos a definir un número complejo. Vamos a ponerle, para hacerlo sencillo, nada más z. Z va a ser igual, ocupamos la función complex y va a ser el siguiente número complejo. Va a ser 3 en la parte real, 4 en la parte imaginaria. Si este número lo elevamos a la potencia 3, con el operador de potenciación sería muy sencillo. Sería z elevado a la 3. Y nótese, ese es el valor. Será menos 117 más 44j. Pero nosotros lo vamos a hacer a manita para trabajar con números complejos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, la teoría dice que este número está en forma rectangular. Hay que pasarlo a una forma polar. Bueno, aquí en esta página de Wikipedia nos habla acerca de los números complejos. Esta es la forma polar. Nótese, tenemos el plano complejo. Este eje tiene los valores de los reales y este eje tiene el valor de los números imaginarios. Entonces está en forma rectangular o forma binómica. Esta es la parte real A más BI, que sería la parte imaginaria. De esto tenemos que pasarle una forma polar. ¿Cuál es la forma polar?
Básicamente se representa de la siguiente manera, como está aquí. Esta es la forma polar. Tenemos que obtener un módulo. ¿Cuál sería el módulo? Básicamente el módulo es este valor que está aquí, es la medida que está aquí. Entonces, tenemos que obtener este valor. Se obtiene con el teorema de Pitágoras. Nótese que es un triángulo rectángulo. Con el teorema de Pitágoras obtenemos este valor. Y luego tenemos que obtener el ángulo, que sería este. Este lo obtenemos con una función trigonométrica. Muy bien. Entonces vamos a hacer eso en nuestra consola. Primero vamos a obtener el módulo, que sería este valor, que aquí se representa como R. Vamos a ponerlo así. R es igual. Y aquí vamos a ocupar otra función, la función para obtener la raíz cuadrada. Esta función hay que importarla también. Entonces ponemos import y vamos a utilizar el módulo mat, que tiene muchas funciones precisamente de matemáticas, como raíz cuadrada, como potencias, etcétera, etcétera. Y ahora sí ya la podemos ocupar. Vamos a poner que la variable r, que va a representar al módulo, va a ser igual a la raíz cuadrada. Ponemos mat.sqrt y la función pide un valor para sacarle la raíz cuadrada. Aquí sería utilizar el teorema de Pitágoras, que es este número al cuadrado más este al cuadrado. Entonces ponemos z, que es nuestro número complejo, punto, la parte real, y le elevamos al cuadrado, más, y ponemos el número complejo z, punto, y la parte imaginaria, y también le elevamos al cuadrado. Y ese es el valor de r. Podemos imprimirlo, ponemos un print, vamos a ver cuánto vale r. Ahí está, vale 5. Ese es el valor del módulo, que sería esta parte. Ahora falta el argumento, que es el ángulo. El argumento se saca con la siguiente función, que sería el módulo mat.atang, el arco tangente, y después sería poner primero el valor de la parte imaginaria. Entonces sería z.imag y ponemos entre z.real. De esta manera tenemos el ángulo. Le damos un enter y ya tenemos el ángulo, solo que no lo guardé. Vamos a almacenarlo en una variable que se llame precisamente ángulo. Sería igual a ese valor. Ok. Ahora sí, ya tenemos nuestro número en forma polar. Ya tenemos el valor de r, que es el módulo, y el argumento, y sería esta forma. Ahora vamos a utilizar el teorema de Moire para elevarlo a una potencia. ¿Qué nos dice la fórmula de Moire? Básicamente, cuando tenemos un número complejo en forma polar, para elevarlo a una potencia, es la siguiente fórmula. Nótese que el módulo se eleva a la potencia y el ángulo se multiplica. Nótese, el ángulo se multiplica por la potencia. Ángulo por la potencia. Entonces la fórmula de Moire. Vamos a hacerlo nosotros con nuestro número que tenemos aquí. Entonces dice que el módulo a la potencia. Muy bien, vamos a hacer entonces eso. Sería r. Vamos a elevarlo a la potencia. Queremos elevarlo a la potencia 3, como está aquí. Ponemos aquí la potencia 3 y lo vamos a almacenar en una variable. Lo voy a llamar en este caso r potencia. Ok, r potencia es igual a lo que regresa ese valor. Ok, y ahora nos falta multiplicar el ángulo por la potencia. Vamos a ponerlo así. Ángulo multiplicado. Ok, va a ser igual entonces al ángulo que ya tenemos definido por la potencia. Que en este caso vimos que la potencia es 3. Y ya tenemos. Entonces esta es la fórmula de Moire. Ya con eso podemos volver a regresar otra vez nuestro número complejo que está en forma polar a una forma rectangular. Simplemente multiplicando el módulo por el coseno del ángulo. Vamos a hacerlo entonces. La parte real, vamos a poner así, parte real sería igual a esta parte que ya tenemos calculada, que era r potencia. Sería r potencia por, pongo el módulo mat y pongo la primera parte, que sería el coseno.cos, y pongo aquí ahora el valor que ya habíamos calculado, que sería este ángulo multiplicado, y esa sería la parte real. La parte imaginaria, simple y sencillamente, aquí le pongo imaginaria y sería la misma potencia. Nótese que se multiplica la potencia por el seno ahora. Entonces aquí sería mat.sin para sacar el seno. Damos un enter, ya tenemos nuestro número. Y vamos a comprobarlo, vamos a poner un print. Y vamos a poner estos dos valores. Vamos a poner primero la parte real.
damos un enter y nótese cómo es el menos 117, el que habíamos calculado aquí, pero aquí lo hicimos de una manera rápida. Ya z a la 3 era menos 117 en su parte real. Aquí está, ya lo comprobamos. Ahora falta comprobar que nos haya regresado 44 en la parte imaginaria. Vamos a imprimirlo. Vamos print a la parte imaginaria. Damos un enter y nótese cómo tenemos también el 44. Solo que aquí tenemos una pequeña diferencia. Es muy práctico utilizar el operador exponenciación con números complejos. Nótese todo lo que nos tuvimos que evitar. Cambiarlo de forma rectangular a polar, luego aplicar el teorema de Moire y luego otra vez cambiarlo a forma rectangular. Toda esa facilidad tiene Python. Además, en este vídeo podemos ocupar módulos que ya vimos que contienen funciones para no estar reinventando la rueda, simplemente ocupando la instrucción import y luego el nombre del módulo. En este caso ocupamos el módulo mat, también ocupamos el módulo os para limpiar la pantalla. También hay un módulo especial para los números complejos, es el módulo cmat. Vamos a importarlo, import cmat. Este módulo trabaja con números complejos. Y ya por ejemplo podemos ocupar una función que transforma directamente de coordenadas rectangulares a una coordenada polar. Si se acuerdan, el número complejo era este, print, imprimimos z, y aquí está en forma rectangular. ¿Cómo lo pasamos rápidamente a polar sin hacer todas estas operaciones? De sacar su módulo y de sacar su ángulo. Simplemente ocupamos la función polar. Nótese, ponemos el módulo cmat, punto, la función polar, y queremos poner aquí el complejo en forma rectangular. Le damos enter y nótese cómo ya nos regresa el número en forma polar. Este va a ser el módulo que ya hemos calculado aquí arriba. Aquí estaba el módulo, nótese cómo lo calculamos de a 5. Lo mismo que está de este lado. Y este es el ángulo, punto 92, que también lo calculamos aquí arribita. ¿Vale? Muy bien, entonces vamos a ocupar este módulo para números complejos. Muy bien, con esto será todo en este vídeo. Nos vemos en uno siguiente. Saludos.